Seguimos con la segunda parte de la jerarquía de las gemas que aparecieron canónicamente en Steven Universe. Y en esta ocasión vamos a cubrir a todas las gemas que formarían parte de la clase media. Ahora recuerden que esta es una jerarquía especulativa porque en ningún lado se llegó a confirmar el estatus social de todas las gemas que aparecieron en la serie, pero bueno, sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Preli. El video pasado terminamos con las gemas de clase baja, por lo que estamos listos para seguir con las de clase media. La mayoría de estas piedritas están relacionadas con la milicia y los soldados de Hogwarts, por lo que veremos varias caras conocidas. Sin embargo, primero vamos con otras gemas que es un poco incierto dónde van en la jerarquía social, más que nada porque no sabemos mucho de ellas, así que las aventamos aquí junto a las de clase media. La primera es Waterbird, u oso de agua en español. Esta es una gema corrupta que Garnet se enfrenta en el capítulo Love Letters mientras se encuentra en búsqueda de Malachite. A pesar de todo, en vez de ser capturada y puesta en una burbuja, la avienta al agua nuevamente. Después de eso, Jasper la recluta en su ejército de gemas corruptas solo para que sea eventualmente capturada por las gemas de cristal y sanada junto a las otras corruptas en Change Your Mind. En su forma normal, toma una apariencia más humanoide y mucho menos monstruosa. No sabemos mucho más de la gema fuera de que parece estar hecha de agua. Siguiendo con la temática marina, tenemos a las Spodumena, un tipo de gema que en su forma corrupta se asemeja a una especie de gusano submarino. A esta la conocemos en Bubble Buddies, el mismo capítulo que inicia la amistad entre Connie y Steven. En él, la gema corrupta persigue a los dos en el fondo del océano, mostrando destreza y velocidad bajo el agua. La forma no corrupta la vemos mucho después en la serie, disfrutando de su nueva vida en Little Hogwarts. No está claro cuánto de sus habilidades corruptas se traduzcan a su forma normal, pero sí es probable que todavía sea buena nadadora y hasta haya sido utilizada como una gema de ataque en el agua. Luego están las turmalinas, las cuales vemos fusionadas en Watermelon Tourmaline y toman la forma de un pez globo cuando están corruptas. Esto nuevamente viene con una gran movilidad submarina y la protección que le trae inflarse y tener picos por todas partes. Ya en Steven Universe Future vemos a la gema pero ya no corrupta, con lo que en un punto la podemos ver rebotando de un lado al otro alegremente, por lo que podemos asumir que esa es otra de sus habilidades. Quién sabe, capaz si las usaban de bala de cañón o algo así. Terminando con este primer set de gemas que no sabemos bien qué onda, están las Kia Knights. A estas nunca las vemos como tal en la serie, pero sí nos cuentan de ellas. Resulta que Blue Diamond tenía una colonia de gemas de este tipo, la cual en algún punto Pink fue a visitar. De ese planeta trajo vida orgánica en forma de gusanos, los cuales en realidad eran una plaga que una vez en Hogwarts empezaron a perseguir a las perlas. Ahora sí, pasamos al corazón del ejército de Hogwarts, los cuarzos. Este es el tipo de gema del que vemos más variaciones en la serie, tomando varias apariencias y roles bastante diferentes dependiendo de cada tipo. La variación que asumimos está más abajo en la cadena de esta gema son los Flint, conocidos como Pedernal en español. En la serie llegamos a ver este personaje brevemente cuando Steven va a visitar a las diamantes, donde Yellow toma la gema quebrada de Flint, la repara y arregla sus extremidades de fideo. La ponemos abajo porque el pedernal es un material relativamente común en la vida real, lo cual probablemente refleja la posición del personaje en la sociedad de Hogwarts. Junto a este cuarzo se encuentra otra categoría de la gema que vemos brevemente, una Chert. De forma similar a Flint, Chert fue revivida con la ayuda de Yellow y posiblemente también arreglada, siendo reunida a su amiga y lista para empezar una nueva vida. Como curiosidad, estas dos gemas de hecho se suponía que iban a ser parte de las Soft Colors, pero por cuestiones de logística fueron cortadas del show y solamente pudieron aparecer hasta ese momento. Similar a estas dos están las Tiger's Eye y las Angel Aura Quartz, otros dos tipos de cuarzo mencionados pero que nunca hacen mucho. De las Angel Aura sabemos un poco más, y es que al parecer el color de la gema era iridiscente, es decir que cambiaba con la luz, pero fuera de eso, quién sabe. De igual forma, es seguro asumir que probablemente eran otro tipo de soldado. Ahora sí, llegamos a la primer cara conocida, Jasper, o de menos a su familia, porque al igual que las otras cuarzos, de Jaspers hay un montonal. Entre algunas variaciones existen versiones como la Bix Jasper, Zebra Jasper y Ocean Jasper, pero en general todas son lo mismo, soldados y guardias de alto rendimiento. Este tipo de gema fue producido en los kindergartens de la Tierra. Entre ellas destaca la Jasper con la que más estamos familiarizados, la cual bajó a la Tierra para deshacerse de las gemas de cristal que quedaban y se convirtió en una de las antagonistas recurrentes del show. Esta Jasper no solo es extra especial por ser un personaje importante, sino que, según Peridot, es un espécimen particularmente fuerte y bien hecho, incluso entre otras Jaspers. Eso significa que la gema tiene una gran estatura y fuerza, al punto que logra darle pelea a Garnet, una fusión, o al mismérrimo Steven en Future. Junto con su músculo imparable, Jasper tiene la habilidad de invocar un casco con el que le da de cocazos a sus oponentes. Además, curiosamente, su gema tiene una figura bastante diferente a la de otras Jaspers y cuarzos, las cuales suelen ser circulares
angulares y no puntiagudas y geométricas como la suya. Siguiendo con otros cuarzos, tenemos a las Carnelian, otra variación de las gemas producidas en el Kindergarten Beta de la Tierra. El color de la gema es bastante similar a las de las Jaspers, siendo este ligeramente más rojizo, por lo que podemos asumir que es otra raza de soldados y guerreras. Luego llegamos a las amatistas, una variación moradita del cuarzo. Estas fueron producidas en el Prime Kindergarten y hacen lo mismo que el resto, soldados y guardias. De ellas no hay mucho más que decir, excepto que son por lo general bastante respetadas por su rol. Varias de este tipo de gemas las llegamos a ver en el zoológico de humanos, donde se dedican a cuidar del lugar y ver que todo marche como se debe. Aunque, ¿cómo olvidarla? Notoria entre todas estas se encuentra nuestra amatista, la cual está más enana que las demás porque se quedó en el horno un tanto más de lo que debería. Esto no solo afectó en su estatura, sino que además causó que no fuera tan fornida o físicamente capaz como las otras amatistas. Sin embargo, tiene un gran corazón, así que se la pasamos. Seguimos con otra variación de cuarzo bastante vaga, los Cherry Quartz. De forma similar a otras variaciones de la gema, estas tienen un color diferente, siendo rosita como una cereza y posiblemente fungían como un simple soldado. Con ello, toca hablar de nuestro tipo de cuarzo favorito, el roscuarzo. Nunca me cansaré de ese chiste. En fin, las cuarzos rosas. Por sí solas, este tipo de gema no se diferencia mucho de las otras cuarzos, gemas luchonas listas para la guerra, pero esta vez de algodón de azúcar. Por sí solas no llaman mucho la atención, pero son remarcables en la trama del show gracias a que la mami de Steven se disfrazó de una y causó todo un conflicto intergaláctico. Esto a su vez hizo que las otras diamantes tacharan de locas a todas las cuarzos rosas, por lo que las pufiaron y las metieron en burbujitas hasta que fueron liberadas en Future. Fuera de todo el trama e incomodidad que trajo esto a los personajes del show, logramos ver que realmente eran cuarzos normales que simplemente se encontraron en el lugar y momento equivocado. Sigamos. Les prometemos que ya casi acabamos con las benditas cuarzo. Ahora tenemos a las Citrines, las cuales han sido mencionadas brevemente tanto en la serie como en los juegos. Por parte de la caricatura, Esmeralda habla sobre cómo un grupo de 67 Citrines élite estaban resguardando la nave que Lars y las Softco los roban y hacen suya. Esto indica que probablemente esta variante de cuarzos eran de soldados y guardias, pero de un nivel mucho mayor al de las otras cuarzos, más bien estando al mando de gemas de alto rango como Esmeralda. En un punto Yellow también las menciona, indicando que eran lo suficientemente importantes como para que la diamante se interesara en ellas. Como últimos cuarzos se encuentran las Agates, variantes de la gema con una autoridad mayor a las de sus primas. Si bien vimos un par de estas gemas tomando un rol de guardias, la mayoría de estas se dedican más bien al lado administrativo, asegurándose que todo lo burocrático salga como se espera. El ejemplo más claro de esto aparece en Gem Haste, donde Holly Blue Agate se dedica a manejar el zoológico de humanos y todas las gemas que trabajan ahí. Ya pasando con otras roquitas, tenemos a las Nephrite, gemas militares encargadas de pilotar naves, ayudar a construir colonias y comandar a sus propias tropas. En sí, nunca se dijo explícitamente su estatus social, pero el hecho de que manden a otras gemas indica que deben de tener el poder suficiente para hacerlo, a pesar de que ellas mismas también cumplen órdenes de gemas de mayor rango. No solo eso, pues en un caso vimos cómo es que Yellow se contactó directamente con una, algo que la diamante no haría con una gema de poco poder. Esta misma es la que encontramos en el primer episodio de la serie, Gemglow. En su forma corrupta, Nephrite toma la apariencia de un cien pies locochón. Cuando está así, no solo puede atacar con sus tenazas, sino que además escupe ácido a voluntad. No sabemos si esa sea una habilidad que también tenga cuando no está corrupta, pero es posible. Saliéndonos de todo el asunto de la guerra, están las Circones, las abogadas de la sociedad Gema. Conocimos a un par de estas durante el capítulo de Trial, en el que Steven fue juzgado dentro de un juicio por los crímenes cometidos por Rose Quartz. Ahí apareció una Circón azul para defender a Steven y una amarilla del lado de las diamantes. Como se explicó en el capítulo, las Circones, si bien son defensoras legales, no pueden decidir quiénes son sus clientes, sino que simplemente son asignados a ellas. Esta lleva a algunas situaciones incómodas en las que les toca defender o acusar a personas que no quieren, como fue el caso en el show en el que la pobre Circón le tocó defender a la criminal más grande del universo. A pesar de ello, estas gemas demostraron tener una gran habilidad intelectual y analítica muy por encima de las otras gemas. Por un lado, la Circón azul dedujo que todo el asunto del asesinato de Pink estaba un poco extraño, llegando a la conclusión de que las diamantes tuvieron algo que ver porque eran las únicas lo suficientemente cercanas a Pink, que si lo pensamos no estaba mal, aunque tampoco estaba bien. Por el otro lado, la Circón amarilla demostró tener cierta resistencia hacia los poderes emocionales de Blue, que si bien podría significar que la pobre ha visto cosas, también podría tener que ver con su razonamiento lógico. Además de esto, las gemas tienen la habilidad de proyectar hologramas a través de sus monóculos, similar a las perlas. Tomando todo esto en cuenta, es claro que las Circones probablemente no tienen mucha proeza militar, pero su rol en
el sistema legal las pone en un estatus social relativamente alto. De igual forma, Rebecca Sugar e Ian Jones-Quartey confirmaron esto en uno de sus podcasts, indicando que si bien son de clase media y sirven a las clases altas, no tienen mucho poder propio realmente. Hasta ahí tenemos las gemas cuyo estatus social está confirmado, pero todavía hay unas cuantas que también podrían formar parte de la clase media alta. Primero nos encontramos a las Larimar, gemas escultoras de hielo que sirven a gemas aristócratas. Su estatus social exacto nunca fue especificado, pero asumimos que es similar al de las Zircones en el aspecto de que, si bien sirve para los ricos, no tienen mucho poder por sí solas. Con este fin, las Larimar tienen garras filosas con las que pueden manipular el hielo fácilmente. La que conocemos, que aparece inicialmente en Monster Bodies y más tarde en Future tiene un rol más prominente, aprovechaba esto para hacerle esculturas de hielo de diferentes cosas a las diamantes. Fuera de eso, es posible que esto les dé cierta habilidad de batalla, ya que como cuando la vimos corrupta, esto les permite arañar y atacar con sus manitas. ¿Quién sabe qué estaba haciendo una de estas en la tierra? Pero oye, no juzgamos. De forma breve, también existe la pirita, pero de esa casi no sabemos nada. Este tipo de gema fue mencionado brevemente por Blue, quien dice cómo es que una vez un grupo de estas gemas fue llamado oro falso por Pink. No es muy seguro qué significa esto, pero considerando que en la vida real la pirita engaña a muchas personas por parecerse mucho al oro, puede que sea una especie de metáfora para decir que la pirita en Steven Universe aparenta ser de clase alta, pero en realidad no lo es. Esta la podía poner tanto en la clase media como en la clase baja, pero decidimos ponerla aquí porque nos convence más a que sea una gema con un poco de poder actuando como si tuviera mucho. Para terminar, tenemos a dos gemas de un tamaño muy pequeño, pero que todo apunta a que tienen un poder muy grande o de menos un estatus social alto. Nos referimos a las dos minurrias que vimos en Giant Woman, mientras Steven, Perla y Amatista suben una montaña muy alta, el escarabajo de la tierra y el escarabajo del cielo. Estas dos en un principio parecen insignificantes, pero es posible que en la sociedad gema hayan tenido un rol mayor al que parece. En primer lugar, hay que preguntarnos, ¿qué rayos hacían solas en una estructura gema? Es posible que simplemente se hayan encontrado ahí por pura coincidencia, pero considerando su tamaño y que se volvieron en bichitos, vemos complicado que se hayan movido del lugar mucho desde que fueron corruptas. En vez, se nos hace más plausible que hayan estado ahí desde antes de que las diamantes usaran su rayo corruptor. Sin embargo, tampoco hay ningún otro tipo de gema por la zona, fuera del pájaro ese, pero esta gema sí tendría la habilidad de moverse de un lado a otro, lo cual también podría indicar que esta estructura era específicamente para ellas. Ya para este punto es demasiada especulación, pero si este fuera el caso, se nos ocurre que tal vez eran gemas de alto rango que se unieron a la rebelión y les dieron su propia casita porque eran importantes, pero también posiblemente eran inútiles para la guerra. Hasta aquí vamos a dejar este video, todavía queda una tercera parte pendiente que vamos a estar publicando en los próximos días. Y en lo de mientras, pues aquí abajito en los comentarios díganos qué les pareció este video y si están de acuerdo con nuestra jerarquía. Por si llegaron hasta aquí pero no vieron la primera parte por alguna razón, pues aquí se las vamos a dejar en la hermosa carita de Alfredo. Y si quieren ver más videos de Steven Universe, aquí en la cara de él les dejamos uno donde compilamos todos los clichés más importantes que aparecieron en este show. Friendlies, les agradecemos muchísimo si se quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.